Nosotros también somos Enlace, en alianza con la Fundación La Otra Juventud y UNICEF. Comunicación, cuidado y participación. Bueno, un saludo especial, muy especial, y bienvenidos sean todos y todas a este podcast que hemos organizado. Nuevamente un saludo especial a nuestros invitados que vamos a presentar a continuación para hacer un análisis sobre el tema que hemos considerado trabajar en este podcast, y es repensar el sistema educativo en tiempos de pandemia. Antes presentar a los invitados que nos están acompañando hoy aquí en nuestro podcast. Por un lado está el licenciado Adán Ovalle, es licenciado, valga la redundancia, en Ciencias Sociales y Económicas, egresado de la UPTC, especialista en Gestión Pública de la UNAD también. Y está el psicólogo Alexander Quevedo, él es nuevamente psicólogo social y pedagogo de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, con formación en música y resiliencia. Antes saludarlo, profesor Adán Ovalle, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Eder. Esta oportunidad que nos brinda para poder participar frente a la temática que usted han planteado. Alexander Quevedo, profe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eder, al licenciado Adán Ovalle, cordial saludo a toda la comunidad que nos escucha. ¿Se conocen? Claro que sí. Viejos amigos. Bueno, profe, el tema que nos atañe para entrar en materia es repensar la educación en tiempos de pandemia, y queremos escuchar inicialmente al licenciado Adán Ovalle para que nos cuente cómo está cambiando el sistema, la forma en que se imparte educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas por el tema de la pandemia global que nos ha sacudido este año. Bueno, yo creo que es evidente que la situación del COVID-19 ha develado la realidad del sistema educativo colombiano. Nosotros siempre hemos dicho que se está revelando 50 años de rezago por parte del gobierno, que no ha definido políticas claras, sobre todo de financiación a la educación, que le permita a todos los sectores sociales de la población poder acceder a la educación. Creo que la realidad que estamos viviendo hoy todos los maestros está demostrando esas grandes deficiencias, empezando porque encontramos una baja conectividad en el sector rural, en el sector urbano, que imposibilita que los niños accedan fácilmente a esos aprendizajes que los maestros desde casa están planteando a través del asunto de la virtualidad. Creo que es evidente que los maestros, con sus capacidades, han hecho grandes maniobras para posibilitarle a los jóvenes ese aprendizaje a través de nuevas dinámicas, especialmente del uso de las redes sociales, en este caso el WhatsApp, plataformas como blogs, programas radiales, elementos que de una manera u otra antes no estaban en la carpeta de los maestros, en el portafolio que cada maestro debía tener. Entonces creo que es importante en estos momentos aplaudir la labor que están haciendo los maestros y maestras del departamento del Guayaquil de Colombia, porque creo que es una nueva perspectiva, es un nuevo reto que nos impulsa a generar nuevos modelos frente a este asunto de la virtualidad, que muy seguramente se va a hacer latente, porque las perspectivas de disminución de contagios, de solucionar rápidamente el problema del COVID-19, yo creo que nos van a ubicar, yo creo que en un año más, y creo que las estrategias que se han planteado se van a reforzar a futuro, y muy seguramente esperamos que el gobierno nacional le inyecte nuevos recursos para que esto sea una realidad y que el pueblo colombiano tenga acceso a la conectividad en un 100%. Bueno, profe, licenciado Alexander Quevedo, en calidad de secretario de Educación del departamento del Guaviare, que justamente nos faltó incluirlo dentro de la presentación previa que hacíamos de usted.
La pandemia causada pues por el COVID-19 ha forzado al departamento del Guaviare, a Colombia y al mundo pues a implementar el aislamiento colectivo como una de las medidas más efectivas para contener la velocidad del COVID. Justamente, ¿cómo desde el sector del gobierno, en este caso de la gobernación del departamento del Guaviare, han ayudado a ustedes para que estas actividades presenciales de instituciones educativas en los 4 municipios se lleve a cabo de manera adecuada con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto en las aulas educativas? Pues mire, todo el trabajo que se ha ido haciendo ha sido una articulación institucional con el Ministerio de Educación a la cabeza, la Secretaría también articulada a los directivos docentes, a los docentes, a los padres de familia y estudiantes. Es decir, se ha de una u otra manera tocado todas las partes para que entrando pues en un reaprender, en un poder innovar y reinventarnos, pues pudiésemos llevar el aprendizaje remoto, que es el aprendizaje en casa, de la manera más efectiva, previendo que había un riesgo a la salud y a la vida en la presencialidad, y por lo tanto pues desde el orden institucional se orientó para que se llevara el aprendizaje en casa. Este modelo no ha sido fácil, deja muchas situaciones en la incertidumbre, porque pues no había un modelo que definiera prácticamente cómo se iba a avanzar. Tocó mejorar el currículo, o más que mejorarlo, orientarlo y reorganizarlo para este modelo de aprendizaje. Los docentes también reestructurar horarios, orientar muchos temas, la familia acomodarse a tener los hijos todo el tiempo, los muchachos también tener la limitante de no poder encontrarse con sus padres, de estar en la casa todos los días, de no tener al profesor que lo orientara, de muchas consultas dirigírselas a los padres de familia, y donde no había respuesta, pues sentirse un poco solo y desanimado frente al proceso. Pero aquí ha habido un gran esfuerzo, una gran entrega, un gran dinamismo de los docentes, que en medio de las circunstancias siempre son, yo digo que héroes en este proceso, y personas preparadas y dinámicas que pudieron llevar dentro de todas las situaciones y limitantes estrategias y acciones para garantizar hoy la educación a alrededor de 17.400 estudiantes que tenemos matriculados. Bueno, vamos a tocar un tema, y usted acaba de mencionarlo, señor secretario Alexander Quevedo, y es que en el departamento del Guaviare, pues al igual que en otros departamentos afectados por el tema de la pandemia, se tomó la medida de suspender las clases en los colegios. Ante esta coyuntura, la estrategia más pertinente para no suspender las clases y no afectar de manera tan directa el calendario escolar, pues era reemplazar las clases presenciales por las virtuales. Sin embargo, quedó en evidencia que esta posibilidad no es viable en la mayoría de los colegios públicos del país, donde estudia, podemos decir, más del 95% de los estudiantes aquí, por ejemplo, en el departamento del Guaviare, principalmente por 2 motivos. El primero, por la falta de acceso a herramientas tecnológicas en los hogares de los estudiantes, y segundo, por la carencia de competencias digitales por parte de los maestros. Profe Adán, ¿qué considera usted al respecto? Mire, es evidente que se ven las falencias en este proceso. Es increíble que las estadísticas de baja conectividad pasen del 50% en el sector rural. Las instituciones educativas tienen un proceso, y felicitamos a la Secretaría de Educación porque verdaderamente ha entendido que la conectividad va a ser una herramienta poderosa para poder desarrollar las actividades académicas en las instituciones educativas, y especialmente en el sector rural.
Pero no es solo llevar la conectividad, se requiere también un proceso de formación y de capacitación en los maestros, porque sabemos de antemano que hay maestros que tienen dificultades para el manejo de las herramientas tecnológicas. Creo que hoy el temor de regresar a las instituciones educativas está dado es porque no existen las garantías de bioseguridad, los protocolos, el alistamiento para que las instituciones educativas de Colombia y especialmente las de nuestro departamento nos puedan garantizar que ningún niño o ningún miembro de la comunidad educativa se vaya a contaminar con el COVID-19, que en el caso de nuestro departamento del Guaviare está creciendo cada día y que la gente no le ha prestado muchísima atención. Creo que es evidente que la conectividad debe ser una prioridad en las políticas, no solo del gobierno nacional, sino en las políticas departamentales, para lograr que los niños puedan acceder a estas herramientas tecnológicas, no solo para recibir clases, sino para también generar procesos de formación, de nuevos conocimientos que les abran luces en medio de estas grandes dificultades y de aquí en adelante que se convierta en un elemento que fortalezca el currículo que él normalmente está recibiendo en las clases comunes y corrientes cuando haya el asunto de la normalidad. Es importante, y lo digo aquí abiertamente, que el gasto para los estudiantes es muy bajo en Colombia. Comparado con otros países, la financiación de la educación es alta y de esa manera es que se logra excelentes resultados. El gobierno tiene que pensar que tiene que invertirle más al sector educativo si quiere obtener excelentes resultados, especialmente en esas pruebas que se hacen a nivel internacional, como las pruebas PISA. Mire, el Estado gasta aproximadamente $547 en cada niño de preescolar durante un año. En los países que hacen parte de la OCDE, el promedio es de $7.270. En Luxemburgo son $21.000. Vean la diferencia tan grande. Y esperan excelentes resultados en estas pruebas. Entonces yo creo que es un complemento. Yo creo que el gobierno tiene que pensar que al abrir la conectividad primero le va a permitir acceder a muchos niños que no están recibiendo clases, que no están dentro del sistema educativo y que superan los 2 millones de niños, y creo que eso es lo importante, buscar que la educación sea garantizada para todos los sectores de la población, especialmente para los niños que son el futuro de este país. Licenciado Quevedo, pues hablemos justamente sobre el tema de las herramientas tecnológicas en los hogares de los estudiantes y justamente como lo mencionábamos también hacia el licenciado Dano Valle, el tema de las carencias digitales por parte de algunos maestros en el departamento. Bueno, frente a eso, pues es una realidad que nos asiste. Efectivamente, tuvo que llegar una pandemia para advertirnos que la conectividad era una necesidad, no como el modelo de educación. Digamos, hoy desde preescolar hasta grado 11, en Colombia no está aprobado la educación virtual. Simplemente la virtualidad o la conectividad como una herramienta más, como lo puede ser la radio, como lo pueden ser las guías, como lo puede ser cualquier otro mecanismo para llegar al estudiante con las actividades académicas y garantizar esa relación docente-estudiante y el proceso de formación. En ese orden de ideas, pues no estamos, digamos que uno pudiera decir que San José es la Cenicienta o el Guaviare es la Cenicienta. Hoy lo que determina el país, según la estadística y el comportamiento en el año 2020, es que alrededor del 52% de estudiantes en el país, de más de 8 millones, el 52% desarrollaron su aprendizaje remoto a través de textos y guías en físico. Alrededor de un 20-22% lo hizo por conectividad, es decir, utilizando las plataformas, el internet, las redes y otros elementos tecnológicos, y el restante, un 18, un poco más, lo hizo a través de la radio. Es decir, se combinaron diferentes herramientas. Lo que hoy se plantea y la discusión que profundiza y la enseñanza que nos deja o nos sigue dejando, porque la pandemia no ha pasado, al contrario hay que tener mucho cuidado, es que el internet, la posibilidad de conectarse con el mundo
para tener una mirada mucho más holística en cuanto a la consulta, la investigación y la profundización del saber, es fundamental. Y que si logramos tener equipos, que si logramos tener el internet en el área rural y en el área urbana, que si logramos tener unos docentes preparados en el uso de las TIC como herramientas para fortalecer la didáctica, la pedagogía y las metodologías de aprendizaje, pues efectivamente vamos a tener una mejora notable en la calidad de la educación y también en la permanencia de los estudiantes en el sistema, porque hoy queda claro que las herramientas tecnológicas dinamizan la orientación de una clase, la sacan de ese paradigma un poco tradicional de tiza, tablero y no más. Entonces, en eso se permite innovar, se permiten llevar actividades que pueden ser mucho más didácticas y pues a la vez despertar el interés del estudiante. Hoy el departamento, quiero comentarle, pues tenemos alrededor de un 30% trabajando en conectividad a través de las redes y a través de plataformas y a través de correos y demás, y el 70% trabaja en guías y textos físicos. ¿Qué estamos haciendo? Pues mejorando. Esto ha sido un llamado al nivel nacional y en el departamento, y pues ahora vamos a tener internet en el área rural en varios puntos. En caseríos vamos a tener internet en alrededor de 2.000 hogares en el departamento, que va a permitir a unos de los 17.000 estudiantes, combinando área rural y área urbana, alrededor de unos 9.000 estudiantes con la posibilidad y el acceso al internet. Bueno, estamos hablando justamente con el licenciado Adán Ovalle, quien es licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, egresado de la UPTC, especialista en Gestión Pública de la UNAD, y Alexander Quevedo, secretario de Educación del Departamento del Guaviare, psicólogo social y pedagogo también de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con formación en música y resiliencia. Una pregunta abierta para ambos. Señor secretario, ¿usted cree que volveremos al aprendizaje pasivo tradicional frente a un tablero o nos moveremos a un nuevo camino centrado en el bienestar de los estudiantes y en la reducción de las profundas desigualdades del aprendizaje global? Mire, yo siempre he dicho que no hay cruz en mano, que cada situación difícil, y no puedo decir que esta pandemia pues es algo positivo, pero sí conlleva cambios, sí nos ha llamado la atención en todos los escenarios, en la familia, en la educación, en todas las circunstancias, en los proyectos de vida, en el contacto social. Entonces considero que después de todo lo que ha pasado y lo que hemos aprendido en este año de COVID-19, la educación cobra un sentido diferente. Se deben resignificar todos los procesos, se debe hacer toda una revolución en estrategias, metodologías, modelos, formación docente, cualificación, rol del padre de familia, y eso pues de una u otra manera debe permitir también que con el concurso del gobierno nacional, en la disposición de recursos y de acompañamiento para tener mejores ambientes escolares, mejores instituciones en cuanto a las dotaciones, pues vamos a lograr efectivamente que, como lo dice y como lo estipula el Foro Nacional de Educaciones, se logren aprendizajes a partir de la cotidianidad y que efectivamente apunten al desarrollo y a la vida práctica de cada ser humano. Como lo dijera Erich Fromm, un psicoanalista alemán, la educación no tiene sentido si no aplica para la práctica. Licenciada Novalle, la misma pregunta para usted. ¿Usted cree que vamos a volver a las aulas con los niños sentados en pupitres
de la forma tradicional frente a un tablero, o cree usted que esta es la posibilidad de tomar un nuevo rumbo hacia el bienestar de los estudiantes y reducir las marcadas desigualdades en el aprendizaje departamental, mundial, podemos mencionar? Mire, yo quisiera decirle algo, y es que este COVID-19, además de que ha demostrado la baja financiación del sector educativo, ha mostrado la falencia del mismo modelo educativo que se implementa en Colombia. Es evidente que esta virtualidad, como decía mi amigo el secretario, no es educación virtual, es un trabajo desde casa que utilizamos herramientas tecnológicas. A partir de ahora, pienso que hay que replantearse los currículos a nivel de las instituciones educativas. Necesitamos con urgencia una transformación pedagógica que verdaderamente establezca las prioridades de la educación. Ya que no podemos seguir pensando que la educación es transmitir informaciones, sino que debemos procurar en desarrollar mejores seres humanos, con competencias ciudadanas, con pensamiento crítico, con lectura crítica, que aprendan a convivir. Porque es que hoy los hogares están enseñando esas competencias. Mire, pues yo puedo decir lo siguiente: hay que felicitar a todas las mujeres de Colombia, y especialmente a las madres, a las que están en la casa con nuestros jóvenes. Han triplicado su labor, empezando porque hoy las madres están absorbiendo también funciones de madre, funciones de trabajadora y de docente, porque están comprometidas en este proceso, y las felicito porque hay mayor trabajo, mayor compromiso de la formación de sus hijos. Pero tenemos que nosotros transformar ese modelo pedagógico caduco, porque creo que el modelo nuestro ya hay que replantearlo, sobre todo porque Colombia se metió a ser parte de la OCDE, que ustedes saben que es una organización de cooperación de desarrollo económico que establece unas reglas, unas metas y unos estándares, y le está diciendo a la educación colombiana: tenemos que transformarla. Yo pienso que la gran ventaja que tenemos ahorita estar en nuestros seres, en nuestros hogares, es que estamos mirando seres humanos que son los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes, que tienen grandes dificultades, y creo que es importante que también se tenga presente, compañero Frey, es que los maestros trabajamos en precarias condiciones, y el gobierno no puede seguir mirando al sector educativo como siempre se ha manejado, como la cenicienta, al igual que la salud. De aquí en adelante creo que la pandemia tiene que apuntar a que las nuevas políticas del Estado estén orientadas a mejorar, a cualificar la educación como ese instrumento de desarrollo y progreso de la sociedad colombiana. Bueno, estamos nuevamente, para quienes acaban de llegar a este podcast, estamos conversando con Adán Ovalle, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, y Alexander Quevedo, psicólogo social y pedagogo, además secretario de Educación del Departamento del Guaviare. Este podcast, recordemos que se hace dentro de la estrategia Somos Enlace, que organiza la Fundación La Otra Juventud con el apoyo de UNICEF Colombia. Estamos hablando sobre repensar el sistema educativo, y aquí nos surge una pregunta que evidencia que es para ambos sectores. Muchas veces los estudiantes manifiestan dificultades para entender y utilizar plataformas digitales, dado que están familiarizados mayormente con las redes sociales, pero no con plataformas digitales. Ahora, hay un escenario que debemos tener en cuenta, y es que la mayoría, muchos niños son hijos de vendedores informales, de personas que trabajan del día a día. ¿Cómo se les garantiza a ellos justamente el acceso a ese modelo de educación virtual, a esas instituciones que están implementando una modalidad educativa a distancia en un sentido pues amplio, dado todos los contextos que se generan alrededor de una familia de escasos recursos, señor secretario? Bueno, yo vuelvo a reiterar que pues no tenemos modelos de educación virtual. La virtualidad es una herramienta más,
y si miramos hacia el futuro, vamos a llegar más temprano que tarde a la presencialidad. Jamás un computador, jamás un medio tecnológico reemplazará la relación docente-estudiante, donde realmente el conocimiento es producto de un vínculo, muchas veces soportado en la empatía, en el amor y naturalmente en ese aprender mutuo, porque tanto el estudiante aprende como el docente también. En ese orden de ideas, en el momento en que estamos, los proyectos que estamos orientando todos son basados en familias que son víctimas o que están en el estrato 0, 1 y 2. Por eso nuestra conectividad de los 2.000 hogares estarán los niños más necesitados. Es más, aquellos hogares donde muchas veces hay hasta 5 o 6 estudiantes. Porque desafortunadamente, pues en Colombia, o afortunadamente puede ser también, en Colombia las familias más vulnerables son las que más hijos tienen. Por eso nuestro proyecto apunta en conectividad a estos hogares. Quiero decirles también que estamos participando, esperamos dar la noticia que ojalá salga positiva y nos vaya bien en un proyecto con MinCiencias para el tema de tablets y cualificación docente en el uso de las TIC para mejorar los modelos pedagógicos con estas herramientas, con apoyo en estas herramientas, por 6.000 millones de pesos, y también lo tenemos orientado a instituciones que tienen bastante población vulnerable y población pues que no tiene los recursos para el acceso a todas estas herramientas tecnológicas. Es así que es muy importante, y quiero subrayarlo acá, que se tiene que pasar de la teoría a la práctica, que los proyectos y los recursos deben ir a favorecer primeramente a la población más necesitada. Y en ese orden de ideas pues estaremos minimizando y reduciendo las brechas que existen entre unos y otros. Bueno, profe Adán Ovalle, lejos de quienes sostenían que la tecnología reemplazaría en algún momento a los profesores, hoy más que nunca, ¿es posible reconocer que esa creencia solo se trata de un fantasma? No, mire, yo pienso que el COVID-19 nos está enfrentando a un nuevo desafío. La implementación de las tecnologías se van a convertir en una obligación, como en un recurso mínimo para poder responder a la demanda académica que están viviendo hoy los sectores sociales en Colombia. Querramos o no querramos, los maestros tenemos que empezar a adaptarnos a estas nuevas tecnologías, a esas plataformas digitales. Va a ser un aliado para la enseñanza. ¿Eso qué implica? Que los maestros les toca ser innovadores, los maestros tienen que tener un proceso de formación, de capacitación. Y lo que decía el secretario es evidente que aquí en adelante, creo que entre los discursos de los gobernantes, llámese presidente de la República, alcaldes, gobernadores, tienen que priorizar la transformación de sus instituciones educativas a partir de las herramientas tecnológicas para que los conocimientos, los aprendizajes se tornen flexibles y de fácil acceso para todos los sectores de la población, en este caso para los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. No podemos negar que el COVID-19 al llegar a nuestro país, un país atrasado frente a las revoluciones tecnológicas, nos está impulsando a que hay que mirar de aquí en adelante, que esa implementación de las tecnologías están en nuestras manos y tenemos que aprovecharlas para el beneficio y el desarrollo del sector educativo colombiano. No podemos negarnos a los nuevos desafíos que nos está trayendo este COVID-19 en medio de unas dificultades tecnológicas grandísimas que tienen en Colombia todos los sectores sociales. Bueno, creo que una de las palabras que más hemos mencionado aquí es la palabra desafío. Sí, hemos en las intervenciones tanto del secretario de Educación departamental Alexander Quevedo y suyas, justamente profe Adán Ovalle,
Profe Alexander, señor secretario, ¿cómo hacemos para proyectar una mirada alentadora sobre el futuro? O sea, hay que pensar en una modificación beneficiosa de la dinámica educativa. O sea, la nueva normalidad que nos planteamos de ahora en adelante posiblemente vendrá acompañado de una propuesta articulada con la virtualidad que sin dudas, y usted lo ha mencionado y el profe Adán también en estos contextos, ha demostrado su relevancia y necesidad en la educación. Sí, efectivamente, pero no es solo eso, la educación es una integralidad o es la concurrencia de muchos aspectos. Mire, hacia futuro nosotros tenemos en el Plan de Desarrollo Soluciones a su Servicio la construcción del Plan Decenal 2030. Lo que buscamos es dejar planteado un camino de lo que se quiere en cuanto a la calidad, en cuanto a los procesos y en cuanto a todo el sistema educativo del departamento, donde vamos a contar con la concurrencia de importantes licenciados del departamento en otra meta y en otro indicador que hemos planteado y que es una iniciativa del secretario de quien les habla, de un observatorio pedagógico. Yo lo llamé en primera instancia laboratorio, pero por digamos una discusión en el seno de los líderes que construimos el plan de desarrollo, lo damos como observatorio. Inclusive hoy el ministerio ha sacado la estrategia también de un laboratorio pedagógico, pero es básicamente para romper varios paradigmas, para quitarnos varios mitos de la cabeza, que si no es de esta manera no se puede aprender, para darle apertura a las innovaciones, a la ciencia, a la tecnología, y para que efectivamente se puedan combinar muchos aspectos. Se debe mejorar todo el tema de la alimentación escolar. Uno no lo creyera, pero efectivamente si tenemos niños no bajos en nutrientes, con hambre, no va a ser fácil aprender de esa manera. Entonces, el desarrollo de la economía para que las familias tengan también un bienestar en la casa, el rol de la familia, las escuelas de padres para que realmente la familia empodere el acompañamiento a sus hijos, lo que hoy de una otra manera el COVID también los ha llevado a asumir con mayor responsabilidad, porque en un principio se creía que la educación era responsabilidad solamente de la escuela, de los profesores. Entonces es muy importante que hoy los padres de familia sean también como un enlace del colegio, de los mismos docentes, infraestructuras realmente organizadas con espacios lúdicos bien bonitas, bien presentadas, dotación de estas instituciones y naturalmente la posibilidad de la conectividad con un complemento en las herramientas y docentes cualificados, preparados y convencidos de que en un aula de clase está un ser humano que lo que nosotros podamos orientarle en cuanto a valores, conocimientos para la vida, pues va a permitir que se pueda aportarle a la sociedad a futuro. Entonces, es la combinación de todos estos aspectos. Yo quiero subrayar algo que es importante. No, nada de lo que pasó o de lo antiguo, o no todo lo antiguo es malo, no, al contrario. Muchos de nosotros fuimos orientados o formados, educados a través de la tiza, el tablero, de las clases maestrales y de la regla por si uno se escachaba. Y aprendimos y tenemos, digamos, hoy un proyecto de vida, si no el más exitoso, pues del cual uno está tranquilo. Finlandia, que es uno de los más importantes países en el tema educativo, dice muy clarito, nosotros no todo lo nuevo lo implementamos de una, combinamos aspectos de la tecnología y aspectos de la modernidad en la educación con aspectos también de la tradición de que vienen de atrás y que naturalmente permiten que se puedan combinar y hacer efectivos y eficientes los modelos de aprendizaje. Entonces, es eso, es comprometernos, es realmente tener la convicción y la voluntad, y es, como lo señala el licenciado, o sea, el gobierno debe pensar más en la educación, y puedo decirlo con tranquilidad,
que en fortalecer los bancos del gobierno. Debe pensar más en la educación que estar pendiente de otros temas que no desarrollan, que no generan saber. Y si el saber que lo produce la educación no está siendo la mayor riqueza de una sociedad, pues difícilmente vamos a progresar. Bueno, estamos para los oyentes quienes acaban de llegar a este podcast. Reiteramos nuevamente nuestros invitados: Adán Ovalle, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas y egresado de la UPTC, especialista en gestión pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y también nos acompaña Alexander Quevedo, psicólogo social y pedagogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con formación en música y resiliencia, y actualmente es secretario de Educación del Departamento del Guaviare. Este podcast que es justamente realizado dentro de la estrategia Somos Enlace, organizado por la Fundación La Otra Juventud con el apoyo de UNICEF Colombia. Una pregunta, profe Adán: ¿podrá entonces el sistema educativo adaptarse a la velocidad de la evolución tecnológica siempre y cuando se le garantice los recursos y les den justamente la atención necesaria durante esta coyuntura? Mire, yo creo que hay que mirar los factores asociados que se están presentando en el sistema educativo. El secretario ha tocado un punto muy importante y voy a leerle un dato así muy importante. 6 de cada 10 jóvenes en el campo son pobres. 4 de cada 10 jóvenes en la ciudad son pobres. El 5% de cada 10 desempleados son jóvenes. 2 de cada 10 jóvenes ni estudian ni trabajan. Y la otra, el 27% de la población colombiana son jóvenes. Pero son jóvenes que están en lugares donde hay grandes dificultades, donde hay problemas de orden público, donde hay un conflicto armado, donde hay zonas de cultivos ilícitos, y que ellos se ven abocados a esa dinámica de la violencia y la guerra que últimamente se ha presentado en Colombia. Entonces hay que analizar que la educación también tiene que entenderse, y especialmente en la escuela, como lo ha planteado la Federación, como un territorio de paz, que sea un escenario libre de esos elementos que de una manera u otra desdibujan la labor que están haciendo los maestros, porque nos han catalogado ahora como enemigos internos del Estado, cuando lo que estamos buscando es formar a las futuras generaciones. Creo que además de las herramientas tecnológicas, hay que dotar a la educación de otros elementos que posibilitarán que los niños, las niñas y los jóvenes puedan acceder a la educación. Mejor infraestructura para las instituciones educativas, mejores programas de alimentación escolar, que la plata no se quede en la corrupción, mejores garantías en la formación de los docentes, cualificación permanente de los docentes, que de una manera u otra va a redundar a ese beneficio. Creo que la conectividad, las revoluciones tecnológicas serán el inicio para que todo el pueblo colombiano, y especialmente los sectores que pueden ingresar al sector educativo, tengan acceso, pero esa no va a ser la panacea de la problemática de la educación, porque tenemos un rezago de 50 años, una deuda histórica con la educación en Colombia, una deuda histórica con el magisterio colombiano, y creo que ahí es donde el gobierno nacional tiene que definir políticas serias que redunden en beneficio de la educación como ese motor transformador de una sociedad que cada vez se ve abocada hacia el sistema de la pobreza, de la desigualdad y de la miseria. Creo que es importantísimo tener presente esos factores asociados, que es lo que está viviendo hoy el pueblo colombiano. Y creo la educación, vuelvo y lo repito en cualquier escenario, la educación y la salud son los ejes fundamentales para el desarrollo y progreso de cualquier nación, y estamos en mora para que verdaderamente la financiación de la educación cada año sea mayor, que se destinen menos recursos para la guerra, se destinen más recursos para la educación, para el sector agropecuario, que está viendo grandes situaciones, y sobre todo hacer todo lo posible que la escuela verdaderamente se convierta en un territorio de paz. Señor secretario Alexander Quevedo, ¿la situación de la pandemia será una oportunidad para reducir las barreras del sistema educativo aquí en el departamento del Guaviare? Tiene que ser el llamado y atención, como en muchos aspectos de la vida de la sociedad, debe ser el llamado de atención
para que efectivamente se reflexione sobre las grandes desventajas y las grandes falencias que se tienen hoy en el sector educativo y la necesidad efectiva de colocarle, además de recursos, todos los elementos y factores que inciden para que podamos lograr una educación de mayor calidad, una educación para la vida y una educación que garantice las trayectorias educativas completas, es decir, que podamos recibir un niño en preescolar y lo entreguemos profesional para que le sirva a la sociedad y para que pueda también como individuo construir su proyecto de vida. Bueno, yo creo que ha sido bastante constructiva este espacio que hemos logrado gracias a la estrategia Somos Enlace, organizada por la Fundación La Otra Juventud con el apoyo de UNICEF Colombia, y nuestros invitados muy especiales, el licenciado Adán Ovalle y el secretario de Educación Departamental Alexander Quevedo. Si podemos de pronto, señor secretario, regalar algunas conclusiones finales sobre el ejercicio que hemos hecho de visibilizar la diversidad de consecuencias, pero también de fortalezas que las medidas que se han hablado aquí de los problemas tendrán sobre las comunidades educativas tanto a corto y mediano plazo. Mire, yo he señalado y está como un eslogan y como un programa de la Secretaría de Educación del Plan de Desarrollo. O tenemos dos programas que es muy importante que estén en el corazón de todos. La escuela, mi felicidad, y la educación, tarea de todos. Y nuestro propósito es que desde la señora que vende arepas en la esquina hasta el doctor de la entidad o hasta el gerente del negocio, todos consideremos realmente y tengamos ese concepto de que la educación es lo más importante. Debe estar en el señor que levanta bultos allá en el río, el que le dicen cotero, el señor que ordeña la vaca, la señora en la comunidad indígena, y eso nos va a permitir que haya un compromiso de todos frente a la educación. Y cuando yo hablo de la educación, mi felicidad es porque efectivamente es bueno llegar a una escuela donde hay computadores, es bueno llegar a una escuela donde hay conectividad, es bueno llegar a una escuela donde hay baterías sanitarias dignas para ser usadas por niños, niñas y jóvenes dentro de su proceso de formación. Es bueno llegar a una escuela donde hay profesores enamorados y convencidos de ser profesores, que tienen bienestar y les han garantizado el bienestar desde la parte de las entidades y realmente los han puesto como los protagonistas junto con los estudiantes de la educación en el país. Es bueno llegar a las instituciones educativas donde realmente contamos con los elementos para que el niño se sienta bien y piense que está en el mejor sitio. Eso va a permitir construir conocimiento, eso va a permitir resignificar la educación y eso va a permitir que los niños, niñas y jóvenes encuentren en la escuela la posibilidad de la construcción de su proyecto de vida. Señor secretario, antes de irnos, ¿hay una fecha establecida de retorno a las aulas aquí en el departamento del Guaviare? Por ahora no, señor. Hoy seguimos en aprendizaje en casa. Algunas instituciones en el transcurso de las semanas van a empezar con el sistema de alternancia, muy pocas realmente, pues porque el COVID en el departamento, al contrario de tener una curva descendente, va creciendo y pues necesitamos tener educación, pero efectivamente cuidar la vida y la salud de la comunidad educativa. Licenciado Adán Ovalle, y finalmente yo creo que lo positivo de este contexto tan difícil y tan complejo es que el sector educativo se mantuvo activo y en permanente búsqueda de alternativas de respuesta a la contingencia. Nadie se quedó en su zona de confort porque la emergencia nos obligó a salir de ella y quedarán por delante muchos desafíos que yo creo que enfrentaremos con más preparación
que pudimos tener cuando todo esto comenzó. Y profe, nos queda unas conclusiones por su parte de este espacio que hemos tenido. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera de antemano agradecerle por este podcast y agradecerle la participación de mi amigo el secretario Alexander Quevedo. Creo que de aquí en adelante son grandes los retos, los desafíos que tiene el magisterio. Pero estoy convencido que el magisterio históricamente siempre ha tenido retos, y ahí en el pasado hubo retos bien difíciles y que fueron superados por la capacidad que tienen cada uno de los maestros y maestras de Colombia, convencidos de que la educación es un eje transformador de desarrollo y progreso. A partir de ahora lo que se evidencia es que tenemos que pensar globalmente y formar localmente. ¿Para qué? Para que toda la ciudadanía se empodere de los saberes, de los conocimientos. Ya el salón de clase, la cultura del salón de clase se ha roto con esta experiencia del COVID-19. Ya cualquier lugar del planeta, cualquier escenario se puede convertir en un lugar de aprendizaje con esas revoluciones, con esas plataformas de educación. Y creo que nosotros como magisterio tenemos que aprovechar para que nosotros desde el sector educativo nos convirtamos en los pioneros del desarrollo de entornos digitales que van pensados a permitirle que la población colombiana pueda acceder en un 100% a procesos de formación, a procesos educativos, capacitaciones y eventos que de una manera u otra les van a permitir adquirir conocimientos del mundo. Creo que es importantísimo pues seguir luchando en defensa de la educación pública colombiana, una educación pública que tiene que ser gratuita y financiada por el Estado, que vaya desde el grado 0 hasta la educación superior sin distingo de sectores sociales. Aquí tenemos que hablar de un pueblo colombiano sin decir que son ricos o pobres. Todo el pueblo debe tener acceso a la educación y creo que son grandes los desafíos y retos y muy seguramente nosotros vamos a salir adelante con el respaldo de una comunidad educativa, de unos padres de familia que han entendido que el maestro es vital en el proceso de formación de una sociedad. Señor secretario, nos queda agradecerle profundamente su participación en este espacio. Muchas gracias. A ustedes, gracias por este importante espacio. Un saludo cordial a mi amigo y compañero Jano Valle, un gran hombre entregado a la educación, muy acucioso, muy innovador, muy inquieto, una persona realmente con los méritos para ser un gran educador y digamos son los que estas son las columnas sobre las cuales queremos seguir estructurando una muy buena calidad de educación en el departamento del Guaviare. Entonces, muchísimas gracias y un saludo a todos. Igualmente, profe Jano Valle, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. No, muchísimas gracias, Eder, y creo que estamos abiertos a cualquier nueva temática que enfoque la situación de la educación. Te agradecerle a mi gran amigo Alexander las palabras y creo que seguimos en la lucha pensando en el mejoramiento de una sociedad que es nuestra y que tenemos que defender cada día. Un abrazo para todos los oyentes quienes nos acompañaron en este espacio. Recordamos nuestros invitados, el profesor Jano Valle, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, egresado de la UPTC, especialista en Gestión Pública de la Universidad Nacional, además miembro activo de la Asociación de Educadores del Guaviare, ADEC. Por otro lado, el licenciado Alexander Quevedo, psicólogo social y pedagogo de la Universidad Nacional, con formación en música y resiliencia. Actualmente ejerce como secretario de Educación del Departamento del Guaviare. A ustedes, oyentes, les agradecemos profundamente su compañía. Este es un podcast realizado dentro de la estrategia Somos Enlace, organizada por la Fundación La Otra Juventud con el apoyo de UNICEF Colombia. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Somos Enlace, en alianza con la Fundación La Otra Juventud y UNICEF. Comunicación, cuidado y participación. Visítanos en somosenlace.laotrajuventud.org.